En la tradición de la Semana Santa, precisamente este domingo, Domingo de Ramos, hay la tradición de liberar a los presos, en señal de lo que significa la reconciliación, en señal de lo que significa creer en la paz, creer en la justicia. Lamentablemente esa no es la historia ni la noticia hoy en Venezuela. Estamos viviendo una Venezuela que en lugar de liberar, lo que está es encarcelando. Y no encarcelando precisamente a los malandros o a los criminales, sino encarcelando a quienes piensan distinto. Y nosotros hemos recibido con dolor lo que ha sido esta semana de las noticias relacionadas con la justicia, la sentencia sobre los comisarios, la persecución política a Baduel, el mismo juicio a Manuel Rosales y tantos otros casos que lo que buscan es simplemente utilizar la justicia como un instrumento para atacar políticamente a quienes piensan diferente. Y el día de hoy nosotros lo que queremos es llamar a la reflexión a los venezolanos sobre el hecho de que una justicia como la que tiene Venezuela es una justicia que hace perder a toda la familia venezolana. Venezuela tiene una justicia absolutamente corrompida, absolutamente violada por la política, absolutamente intervenida. Hace 10 años el gobierno en sus primeros pasos, de las primeras cosas que hizo fue nombrar una comisión de intervención de la justicia en Venezuela. Y eso lo ha repetido durante estos años. Y acaba de aprobar esta semana también, como parte de estas noticias de la justicia, una ley que lo que hace es oficializar, legalizar, ponerlo en ley, lo que es la intervención política de la justicia. Y la reflexión que hacemos nosotros desde un movimiento que se llama Primero Justicia, es que en Venezuela, hasta que no tengamos una justicia fuerte, independiente, accesible a los más pobres, una justicia que sea para todos por igual, de verdad, en Venezuela no habrá ni libertad, ni seguridad, ni progreso, ni esperanza para nadie. Y la justicia que tenemos hoy en el país, lamentablemente, es una justicia que está totalmente partidizada y politizada. No lo decimos nosotros. La Comisión de Derechos de la OEA, de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, en un estudio que hizo sobre la justicia en Venezuela, concluyó que el 90% de los jueces en Venezuela son nombrados a dedo, es decir, son jueces que no tienen la protección, la independencia de tener una carrera judicial que les permita decidir sin miedo, sino que son nombrados por razones políticas. Ese mismo estudio concluyó que el 80% de los fiscales en Venezuela son nombrados a dedo. Y eso significa que tenemos jueces y fiscales que le rinden cuentas no al pueblo venezolano, sino que le rinden cuentas a quienes están en el poder, a quienes lo nombraron. Y eso al final, que ustedes pueden verlo como algo lejano, tiene una implicación en la vida diaria de todos nosotros brutal, porque cuando a usted lo roban, cuando a usted le matan a un familiar, cuando a usted le secuestran a un familiar, cuando hay droga en su comunidad, cuando hay inseguridad, lo que significa es que no hay una justicia que haga valer sus derechos. En Venezuela, para que ustedes tengan una idea clara, todos los años se denuncian más de 1 millón de delitos. Y ese 1 millón de delitos van a parar al escritorio de un fiscal. Y se calcula que cada fiscal en Venezuela tiene sobre su escritorio 5.000 delitos, 5.000 carpetas, 5.000 causas allí. Pero humanamente solamente puede procesar 50. Y ese embudo de la justicia lo que lleva es a la cifra verdaderamente dolorosa de que cada 100 delitos que usted o yo o cualquiera de los venezolanos denunciamos, de cada 100 denuncias solamente se castigan al final 2. Las otras 98 terminan en total impunidad. ¿Por qué? Porque la justicia no está ocupada de resolver el problema de la seguridad de los venezolanos, de meter en la cárcel a los malandros o a los vendedores de droga o a quienes secuestran o a quienes violan, sino que está ocupado es de perseguir a Baduel,
a los comisarios, a Rosales o a cualquier venezolano que piense diferente. Por eso, los venezolanos tenemos que despertar y entender que con la justicia que tenemos no vamos para ningún lado. Y se oficializó ya con esta ley la intervención política total de la justicia. Nosotros en Primero Justicia más bien proponemos que el gobierno invierta más en la justicia en el país. Somos el país en América Latina que tiene menos jueces por habitantes. Tenemos 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Y países como Colombia, como Costa Rica, como Brasil, como Argentina, nos duplican en el número de jueces. Venezuela es el país de la región que tiene menos fiscales por habitante, 2 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y todos los países hasta nos duplican en el número de fiscales. Venezuela es el país de la región que invierte menos en justicia, porque para el gobierno es más importante invertir en el gasto militar o regalar el dinero nuestro a otros países, en lugar de invertir más en justicia para tener más y mejores policías, para tener más jueces, para tener más fiscales. Por eso cuando ustedes ponen una denuncia, por eso cuando nosotros sufrimos la delincuencia, al final todo termina en impunidad, porque la justicia en Venezuela no está a la orden del pueblo venezolano, sino que está a la orden del poder. Y si ustedes quieren ver un caso claro, vergonzoso, doloroso, veamos lo que pasó ahorita en el caso de los comisarios. Resulta que la juez que los condenó es la esposa del líder principal del PSUV en el estado de Aragua. Resulta que la fiscal que los acusó es la hermana del ministro Alzheimer. Es decir, no hay división entre ser juez y ser del partido de gobierno. No hay división entre ser fiscal y ser del partido de gobierno. Con una justicia sometida como está, con una justicia que lo que hace es operar políticamente, hoy son los comisarios, pero mañana puede ser cualquier venezolano. Y más allá de eso, está la realidad de un país que todos los días se despierta con venezolanos muertos en la calle, con venezolanos asesinados, con venezolanos robados, con venezolanos destruidos por la droga. Y no hay justicia en Venezuela porque lamentablemente el gobierno no ha querido invertir en tener una justicia de primera como la merecemos los venezolanos. Desde Primero Justicia, que es la razón de ser de nosotros, queremos decirle a los venezolanos que merecemos más y merecemos una justicia diferente, una justicia cercana, una justicia donde todos los venezolanos seamos iguales, que no haya privilegios, que no haya venezolanos de primera, segunda o de tercera categoría como hay ahora, que no haya cárceles donde todos los días es asesinado un preso, sino que podamos tener esa dignidad que merecemos todos como venezolanos porque tengamos una justicia de primera categoría. Eso se puede lograr. Eso se puede lograr si valoramos como corresponde la importancia central que tiene en una democracia el tener una justicia independiente de la política, el tener una justicia accesible a los más pobres, el tener una justicia donde haya verdaderamente el poder de ser todos iguales frente a la ley, frente a lo que significa esta justicia podrida que nos está poniendo el gobierno al frente. Está la esperanza de construir entre todos y para todos una justicia que esté a la altura de los venezolanos. Y hoy, a pesar de lo que ha sido esta semana dolorosa para la justicia en Venezuela, hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando por esa Venezuela donde haya justicia para todos.